buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de webinar de parte del equipo de UPC Global. Somos expertos en levantamiento artificial y por más de 20 años nos hemos dedicado a generar propuestas y a también trabajar con productos y servicios reconocidos a nivel mundial para aportar soluciones integrales a todos nuestros clientes. Tenemos clientes en todo el mundo y a nivel de Latinoamérica somos representantes exclusivos de algunas tecnologías y especialmente el día de hoy vamos entonces a estar con un invitado de uno de nuestros aliados principales de Ecometer y el tema que traemos el día de hoy tiene que ver con nuevas tecnologías Ecometer para la adquisición de datos y monitoreo remotos de pozos, una tecnología llamada RAM, y va a estar llevando adelante el webinar el día de hoy el ingeniero Gustavo Fernández. Él es ingeniero de petróleo egresado de la Universidad del Zulia y tiene más de 15 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, dedicándose principalmente a la optimización de producción en pozos de sistemas de levantamiento artificial. Y ha podido desempeñar diferentes cargos en más de 12 países entre América Latina, el Medio Oriente, Asia y Norteamérica. Actualmente, Gustavo forma parte del equipo de ingenieros de Ecometer, que es una compañía con más de 50 años de operación y líder mundial en fabricación y suministro de instrumentos, tecnologías y entrenamientos para optimizar el desempeño de pozos de petróleo, de agua y gas. Así que no me queda más que darles la bienvenida una vez más. Y Gustavo, muchísimas gracias por este espacio que nos vas a compartir el día de hoy con esta información tan valiosa que traes para nosotros. Adelante. Muchas gracias, Melimar. Primero dar las gracias a los presentes. El día de hoy voy a estar trayéndoles alguna información con respecto al nuevo sistema que tiene Ecometer para el monitoreo remoto de pozos y Samantha Peroso me va a estar acompañando en parte de la presentación. Voy a pedirle a Samantha luego que desde Colombia se conecte a uno de los pozos donde se tiene uno de los equipos instalados y pueda descargar algunos datos que estén ya adquiridos y luego de repente tomar algún nivel de fluido o una carta dinagráfica que lo pueda hacer ella desde allá. En efecto, el día de hoy vamos a estar conversando sobre nuevas tecnologías disponibles en el mercado desde no hace mucho, realmente. Y realmente apreciamos las preguntas que puedan tener. Vamos a, por favor, dejarlas en el chat. Melimar y Samantha vamos a estar entonces manejando las preguntas y respuestas. Vamos a dar paso a la presentación y primeramente darle un bosquejo como una descripción general del equipo. Y una de las cosas a resaltar es que anteriormente era necesario que el operador estuviese en el pozo para poder realizar las pruebas con el sistema Ecometer. Hablemos de un analizador de pozos o una base inalámbrica con una laptop y desde el 2012-2013 tenemos a disposición el software RAM para los equipos inalámbricos. Actualmente ya desde hace varios años también para los equipos alámbricos. El sistema que tenemos se llama el RAM, el Remote Asset Monitor, un sistema de monitoreo remoto. El operador puede programar un cronograma de pruebas que pueden hacerse de forma automática, desasistida, sin la necesidad de que el operador permanezca en la locación. Y este tipo de pruebas van desde niveles de fluido, pruebas dinamométricas como cartas dinagráficas, al unísono con pruebas de presión o pruebas de adquisición de corriente y potencia. Normalmente el equipo se configura con la misma base inalámbrica que tienen los equipos inalámbricos actualmente. Esta base se conecta directamente al RAM, va a estar dentro de este dispositivo RAM, y su conexión es al igual que con la computadora a través de un puerto USB. El RAM en este caso estaría reemplazando a la computadora en el pozo y en esto
nos referimos de que, por ejemplo, un equivalente actual de una medición desasistida con los equipos alámbricos sería una medición de pruebas de build-up, pruebas de restauración de presión, que son pruebas de larga duración, donde el equipo alámbrico de Comiter se dejaba en el pozo con el analizador, la computadora, y era bastante, en algunos casos, complicado por altas temperaturas mantener una computadora encendida por temas de generación de calor, especialmente ahora con procesadores tan rápidos que generan mucho calor. Bueno, actualmente el RAM se podría quedar en vez de la computadora en el pozo y podemos acceder a la información remotamente desde la oficina, literalmente desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet. Entonces, sí, los pozos pueden ser monitoreados desde cualquier parte, siempre y cuando obviamente tengamos el software, tengamos las credenciales para poder hacer el login a ese dispositivo y también a los sensores inalámbricos que puedan estar instalados en el pozo. Los operadores pueden programar este equipo de manera que ellos pueden dictar el tiempo en el que se va a generar la medición, la frecuencia en la que se van a tomar estas mediciones e incluso la velocidad de muestreo que se va a aplicar para la medición. Normalmente las mediciones por default tienen suficiente calidad. Esta medición se puede tomar de forma, como dijimos, remota por un tiempo. Tenemos por ahí un feedback, Merlimar, gracias. Por un tiempo prolongado. Y al decir un tiempo prolongado, realmente en un tiempo definido. Vamos a ver varios ejemplos donde compañías que tienen la necesidad de hacer un monitoreo de un pozo por 10 días, 2 semanas, o hay incluso pozos donde el equipo ha estado instalado por más de un año ya. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a seguir por aquí. Uno de los objetivos del RAM es precisamente monitorear cómo se desempeña un pozo de manera individual durante un cierto periodo de tiempo. En este caso, para el monitoreo de esas tendencias de producción o de comportamientos del sistema, se van a utilizar los sensores inalámbricos que actualmente se conocen, disponibles en el mercado por parte de Comiter, la pistola inalámbrica, sensores dinamométricos de corriente y potencia, de presión, y esta información se utiliza para la optimización de los pozos, que mayormente tienen sistemas de levantamiento artificial, o para el monitoreo de pozos cerrados. Los datos se pueden adquirir sin la intervención del usuario, ya que se deja un cronograma programado que se va a ejecutar de forma automática en los intervalos de tiempo que se acordaron. Se pueden también adquirir los datos manuales o manualmente cuando se desee. Cuando decimos manualmente, no me estoy refiriendo a que el operador tiene que ir y físicamente tomar la medición, sino que remotamente, en el momento deseado, se puede hacer un login al equipo y tomar un dato que llamamos manual, porque no es un dato que está dentro del cronograma programado. Digamos que vamos a tomar un disparo de nivel de fluido cada 6 horas, pero a cierta hora, por cualquier razón, necesito o deseo tomar un disparo adicional, simplemente se vincula al equipo instalado en el pozo y se realiza un disparo de forma remota. También se puede proveer acceso remoto para la recolección de datos en el campo. Es decir, una vez que los equipos hayan realizado las mediciones, también de forma remota podemos hacer la descarga de esa información. Por supuesto, con este sistema se puede incrementar la productividad del personal de campo, ya que no es necesario, cuando se tiene el requerimiento de hacer un seguimiento exhaustivo a un pozo, un análisis de un pozo especial para que es un pozo con producciones críticas, el operador en este caso no necesita permanecer horas o días en el pozo, y asumiendo que van a hacer un seguimiento especial por 24 horas o más, tener 2 cuadrillas activas para mantener el equipo atendido, sino que el equipo se instala y el mismo personal de producción se puede dedicar a las actividades rutinarias, en vez de estar dedicados a un solo pozo. Por supuesto, esto en general reduce los costos operativos, no hay que manejar con frecuencia. Supongamos que si no podemos dejar una cuadrilla, pero quiero tomar por lo menos 2 niveles diarios, el operador va a tener que conducir varias veces hasta el pozo y hacer la toma de información, lo que consumiría tiempo y recursos.
El sistema que estoy mostrando actualmente es el sistema inalámbrico actual, con los sensores que se tienen disponibles, donde el usuario elige tener una combinación de ellos en base a sus necesidades. A la izquierda, bueno, en el centro tenemos, digamos, el cerebro de la operación, la base inalámbrica, que es quien se encarga de establecer la comunicación con la computadora y al mismo tiempo con todos los sensores instalados en el pozo, en caso de que haya múltiples sensores. A la izquierda tenemos 3 sensores inalámbricos dinamométricos, conocido el PRT, y las celdas de carga de 30 o 50 mil libras, dependiendo las cargas pico de los pozos, se utiliza una o la otra. Tenemos también 2 pistolas inalámbricas en disposición, la pistola remota y la pistola de 5000 PSI, y al igual que sensores alternativos para la toma de información, normalmente en dinamometría, que son las pinzas de corriente y potencia y el transductor de presión. Cabe destacar que este transductor de presión es un transductor de presión independiente al que se encuentra instalado dentro de las pistolas, y normalmente este transductor de presión se utiliza para monitorear la presión de tubería durante una medición dinamométrica, por lo que sí, una práctica común es hacer pruebas de restauración de presión o pruebas de bomba, donde se cierra la línea de flujo y se ve cuánto la presión levanta la bomba. Esa restauración de presión se puede quedar grabada durante la adquisición dinamométrica al utilizar un sensor de presión inalámbrico. Digamos que el flujograma de trabajo actualmente con los equipos inalámbricos es que el operador llega al pozo, tiene consigo una computadora con una base inalámbrica, que normalmente están dentro de la computadora, no salen, se las saquen por temas visuales. Se instalan los sensores inalámbricos al pozo, luego se emite una conexión inalámbrica con los sensores, se hace la adquisición de la información, luego se retira el equipo y el operador pues se desplaza al siguiente pozo, y ese es básicamente el flujograma de trabajo actual. Cuando se necesitan hacer un monitoreo especial por un periodo prolongado a un pozo, entonces entra en juego el sistema RAM. Este sistema va a tener consigo la misma base inalámbrica. Esto va a quedar instalado de forma permanente en el pozo, entonces tendríamos, en el caso de un bombeo mecánico que está operando, tendríamos una base, la base dentro del RAM, que estaría comunicándose con la pistola inalámbrica, el sensor de dinamometría PRT, la presión de la tubería con el transductor de presión inalámbrico, y simultáneamente, teniendo el motor, teniendo la unidad, un motor eléctrico, se podrían tomar las pruebas de corriente y potencia. Entonces el flujograma de trabajo cambia, donde nuevamente el operador llega al pozo, una computadora con el software TAN, el RAM y la base inalámbrica con los sensores. Entonces el operador establece una comunicación con el RAM con los sensores, se hace la programación del cronograma de adquisición de datos, se pueden tomar disparos previos a que arranque el cronograma y verificar que todo está funcionando bien. Una vez establecido el cronograma, simplemente el operador guarda la computadora, se queda el RAM con los sensores instalados, el operador se puede ya retirar de la locación y el RAM queda instalado en el pozo para la adquisición de datos automática y remota en caso de ser deseado. Entonces, una lámina para demostrar de forma rápida el proceso, digamos, de comunicación. O sea, tanto los sensores inalámbricos como el RAM quedan instalados en el pozo de forma permanente y se establece una comunicación remota a través de un servidor en la nube para que nosotros podamos acceder, descargar, procesar los datos desde la oficina, bueno, o desde cualquier parte con una conexión a Internet. En caso de ser deseado, se puede también en el pozo, si estamos en el pozo, se visita el pozo, se puede establecer una comunicación no a través de la nube, pero a través de una conexión Wi-Fi local entre la laptop y el RAM. Se tiene una conexión Wi-Fi local. Preguntas han surgido varias con respecto a la comunicación. Actualmente se tienen opciones para comunicación vía celular, pero donde hay campos con Wi-Fi o Internet disponible, sea Wi-Fi o sea vía cable Ethernet, también se puede hacer la conexión del RAM a través de esa vía para nuevamente la transmisión y descarga de datos. Hablando un poquito de las aplicaciones,
¿En qué escenarios estaríamos utilizando el sistema de monitoreo remoto? Bueno, realmente aplica para casi todo tipo de pozos, aplica para pozos con levantamiento artificial, sea bombo mecánico, PCP, ESP, etcétera, pero también para monitoreo de pozos cerrados, donde el tema de mantenimiento de presión, algunos yacimientos donde, por ejemplo, se almacena gas, es importante, pozos de gas, pozos fluyentes, pozos inyectores, eh, hay utilidad del sistema para distintos escenarios. Voy a tratar de cubrir esta parte rápidamente. Eh, por ejemplo, para hablar de pozos de bombeo mecánico, varios escenarios en los que se puede utilizar el sistema de monitoreo. Uno muy común es el arranque de pozo. El arranque cuando el pozo es nuevo o se está arrancando una producción inicial o después de hacer una fractura o de abrir una zona nueva, hacer un squeeze, en fin, cualquier operación importante que vaya a afectar las condiciones normales de producción de un pozo, se puede hacer un monitoreo exhaustivo en el arranque de la producción, ya que podemos tener más o menos producción de la esperada y a la que estamos diseñando o corriendo ese sistema de levantamiento artificial. Entonces, para prácticamente cualquier sistema de levantamiento, el monitoreo en el arranque de la producción es importante. Otra uso frecuente es cuando necesitamos hacer una configuración o evaluación del desempeño de los controladores de bombeo o temporizadores, cuando el pozo necesita prenderse y apagarse. Es importante saber cómo están llenados de la bomba, cómo está siendo afectado el nivel de fluido con esos periodos o intervalos de tiempo del pozo prendido y apagado. Entonces, es un monitoreo que se puede hacer bastante exhaustivo en ese sentido. Análisis de consumo de corriente y potencia, países donde el tema de la energía eléctrica es crítico y necesitamos saber cómo está el tema de consumo eléctrico, se puede hacer. Y actualmente es muy comúnmente utilizado el equipo para pruebas de presión transiente, pruebas PBU o pruebas de build-up. Es uno de hecho de los pozos más de los usos más comunes. Por ahí tengo un par de ejemplos que les puedo mostrar en este sentido. Pruebas de presión de nivel de líquido, Walker test, como lo conocen algunos. Obviamente esto amerita múltiples disparos de niveles de fluido, es más un seguimiento a cómo se va empujando el nivel de fluido en el pozo al incrementar presión de casing. Esto perfectamente puede ser realizado con el RAM de forma remota. Nuevamente para pozos ISP o BCP, o pozos de cavidad progresiva, tenemos nuevamente el arranque de producción, monitoreo de niveles de líquido, sabemos lo crítico que es mantener los niveles de líquido en pozos con este tipo de bombas y pues, obviamente también para pruebas de presión transiente. Pozo de gas lift es básicamente lo mismo y en pozos de gas podemos hacer monitoreos múltiples para ver el liquid loading o la liquidificación, si estamos teniendo cargas de líquido, liquid holding en el pozo. Cuando se hacen inyecciones o se arrojan baches de tratamiento o baches químicos en el pozo, hacer el monitoreo del bache, porque esto nuevamente eso amerita múltiples pruebas de transiente de presión, múltiples pruebas de niveles de fluido y también se pueden hacer pruebas de transiente de presión. Lo mismo para pozos fluyentes, pozos inyectores, no hacemos pruebas de build-up, sino que hacemos pruebas de inyección o inyectividad o pruebas de fall-off. Entonces, se pueden hacer ese tipo de seguimiento. Bueno, ya sabemos más o menos para qué se usa el equipo, bajo qué escenarios tenemos opciones de utilizar el equipo o en cualquier escenario donde nosotros tengamos la necesidad de hacer un monitoreo más exhaustivo del pozo. Hay casos donde ninguno de estos aplica, sino que el pozo se está comportando de manera extraña y no entiendo por qué no está produciendo lo que solía producir. Tomo una carta puntual, la carta está llena, los barriles no llegan al tanque, tenemos pruebas de tubería positiva, todavía no entiendo, pues se hace un monitoreo exhaustivo del pozo y encontramos que ciertas horas al día el pozo se queda prácticamente sin producción y eso explica la falta de producción en el tanque. Se pueden encontrar problemas que son intermitentes, no constantes en el pozo, que no se pueden encontrar con mediciones normales. Hablando un poco de la configuración, aquí tenemos algunas fotos, obviamente fotos de campo. Aquí podemos ver un equipo, un flush by unit, una unidad de varillero que está todavía en la locación. Lo que se tiene acá son la muestra que se siguen utilizando los sensores inalámbricos. Con esto decimos también que podemos hacer la instalación para hacer pruebas prolongadas por un periodo de tiempo deseado. Y
el equipo, una de las preguntas frecuentes, ok, estamos disparando niveles de fluidos en pozos produciendo, pero ¿cómo hacemos para cerrar y abrir la válvula de casing, que es una parte de la operación? Los que están familiarizados con pruebas de niveles de fluido saben que un pozo produciendo debemos cerrar la línea opuesta del casing, la que se va a la línea de flujo, para poder tener la energía del disparo yendo hacia el pozo y no hacia la línea. Que no haya una disipación de la energía. Entonces, esta foto ilustra en un cabezal de un pozo, tenemos en la línea, en la T de flujo, tenemos conectado el transductor de presión, tenemos también la pistola conectada al casing para los disparos a nivel de fluido. Para cerrar y abrir el casing tenemos una válvula motora, una instalación que se hizo con puntas de golpe, y tenemos un cilindro de nitrógeno que tiene, de hecho, dos reguladores, vamos a hablar un poquito más de eso, donde se tiene la presión para la recarga automática de la cámara de la pistola para los niveles de fluidos, pero también utilizamos una pequeña cantidad de presión para la operación de la válvula motora. Son normalmente, no sé, 20, 25, no más de 30 PSI. Otro pozo, nuevamente configuración, pistola, válvula motora, en este caso una configuración bastante más flexible, es una manguera de alta presión. La pistola está instalada, en este caso se están tomando niveles de fluido. No está en la foto el sensor inalámbrico de PRT para las cartas inagráficas, pero tenemos nuevamente el transductor de presión, válvula motora, pistola, y aquí no es la locación donde va realmente, el RAM de hecho se coloca de una forma por acá, tiene un aseguramiento ahí para tratar de evitar el hurto, y esta es la caja del RAM. Este es realmente el dispositivo que queda en el pozo conversando o hablándose, comunicándose con los sensores. Por acá tenemos una instalación más permanente del cilindro de nitrógeno. Importante, debe ser nitrógeno, no CO2, por razones que podemos conversar luego. Un close-up del cilindro de nitrógeno donde pueden apreciarse los dos transductores de presión. Reguladores de presión, un regulador de alta presión para la cámara de la pistola y un regulador de baja presión, que es este que está acá, que se va al diafragma, a la cámara de la válvula motora. Incluso más de los equipos instalados, este es otro pozo donde se tiene la pistola instalada al casing con su manguera de carga. Esto fue una instalación inicial, no es la instalación permanente, porque vemos aquí una batería, luego acaba de llegar es un cable de carga permanente, y tenemos también la carga, la válvula motora y el cable que viene del RAM que trae la señal de apertura y cierre para la válvula. Entonces la válvula se cierra solo unos segundos antes del disparo a nivel de fluido. Una vez realizado el disparo y guardado el dato de presión de build-up, restauración de presión en el casing, tenemos una señal de apertura de la válvula. Este es simplemente un pantallazo del software donde podemos apreciar una medición de 17 días donde los datos adquiridos se realizaron con la intención de hacer un análisis de prueba de restauración de presión. Entonces, esto es realmente una prueba de build-up que se corrió con el equipo por 17 días. Los niveles se estabilizaron, las presiones prácticamente estabilizaron y el cliente consideró que era el tiempo suficiente para lo que necesitaban y detuvieron la prueba. Vamos a seguir. Esta es una instalación un poco más permanente. Esta es otra configuración. Una opción para energizar el sistema, cuando no tenemos disponible energía eléctrica en el pozo, es utilizar un panel solar. El panel solar puede tener un par de tamaños dependiendo de la cantidad de sensores que se vayan a correr. Como en este caso el pozo solamente está haciendo niveles de fluido, es un pozo para monitoreo, es un pozo que no está en producción. Se utiliza un panel solar. En el poste se colocó un poquito fuera de la locación porque todo es cemento, no había donde fincar el poste. Se colocó el RAM, se colocó la caja con el switch y la batería del panel solar para mantener cargada la pistola. Entonces el cable de carga se va con un conduit para que sea un flexi conduit para que sea resistente. Y nuevamente tenemos el cilindro de nitrógeno y un cilindro de nitrógeno en este pozo para hacer disparos, y se estaba haciendo el monitoreo. En este pozo el cliente lo necesitaba solo un disparo por día.
este pozo tiene actualmente el equipo, su intención en este cliente fue dejarlo permanente en el pozo. No es la intención del pozo, no es la intención del equipo en la mayoría de los casos, es hacer un monitoreo especial por un par de semanas, unos días, y moverse al siguiente pozo, entonces atender los pozos críticos, hacer pruebas de restauración de presión. Pero en este caso el cliente dijo, no, yo lo quiero permanente en este pozo, pues lo hizo y ha estado corriendo por más de un año el equipo. Solo ha necesitado el reemplazo del cilindro porque a los 300 días y algo ya se acabó el gas y hubo que reemplazar el cilindro. Ha sido todo. Por ahí tengo el dato para mostrárselo. Un poco más de cerca está la pistola instalada en el pozo, que está, pues, se ve por acá. Está la manguera con la carga de nitrógeno y por aquí se ve, si me puedo acercar un poquito más, por aquí se ve el cable negro de carga, que es el cable al cargador que viene de la batería alimentada por el panel solar, y esto va a mantener la batería de la pistola en buena carga, normalmente muy cerca al 100%. Entonces, rápidamente, el panel solar, el RAM, que está abierta la puerta en este momento, y el switch con la batería del panel solar. Esta es la data recolectada de ese pozo en específico, donde podemos ver el cambio de los niveles de fluido, los cambios en las presiones de cabeza, y hay múltiples datos que se pueden graficar. En este caso, por acá se ven varios numeritos con líneas, eso es cuando el sistema se quedó sin gas. Fueron más de 300 días que el pozo operó. Después de más de 300 disparos, pues obviamente se acabó el cilindro de gas. Tenía una presión más o menos alta en él. Se reemplazó y pues siguió la prueba. Esto va a lucir un poco diferente en la versión final del software, por cierto. Ilustración rápida. La foto es un poco abrumante, pero quisimos dejarles una foto de lo que incluye un sistema completo. En este caso, si el sistema siempre va a ser optimizable o va a ser personalizable para cada cliente, porque hay clientes que no necesitan la parte de dinamometría porque no tienen o no desean adquirir datos dinamométricos para su pozo de bombo mecánico, o no tienen pozo de bombo mecánico, y lo van a hacer para pozos de monitoreo, no necesitan una válvula motora para abrir y cerrar, pero asumamos que esto es un sistema completo, donde no hay electricidad y necesitamos un panel solar. Por supuesto, para energizar todos los sensores necesitamos una caja, un breaker box o una caja de distribución de energía donde se alimenta ya sea por un cable de corriente eléctrica, que está aquí, esta es la opción de cuando hay corriente disponible en el pozo, o cuando estamos la opción que no hay corriente y necesitamos usar el panel solar. Desde aquí sale distribución de carga para el transductor de presión, el PRT o el HT, depende del sensor dinamométrico que se use, normalmente un PRT. Para la pistola, la carga de la pinza de corriente y potencia, como no están en el frente del pozo, sino hasta atrás, en el motor o en el panel eléctrico, se utiliza desde el mismo panel. Y del RAM tenemos un cable que entra con la corriente y un cable que sale con el output para la válvula motora. Tenemos dos reguladores de presión, uno de alta para la pistola, uno de baja para la válvula motora en caso de necesitar todo. Perdón. Ok, es básicamente lo mismo, solo que con la alternativa de ser cargado por corriente eléctrica en el pozo, de 110, 120 voltios disponible. Y el cargador, de hecho, es un cargador que acepta 220 o 240 para otros países. Ok, terminando con esto, las características del RAM, entonces, es un sistema portátil, eso es lo primero que queremos resaltar. Es un sistema que la intención es que se pueda ser trasladado de pozo a pozo después de varios días de medición exhaustiva. Es ligero, es bastante compacto, se pueden ver un par de maletas, llevan todo el equipo que necesitan. Es operado por batería, si bien tanto el RAM como todos los sensores tienen su batería interna, como el equipo la intención es dejarlo por varios días, entonces para asegurar la continuidad de la batería o tener suficiente voltaje para la medición, se tienen estos sistemas de carga, esta distribución de energía. El sistema es completamente compatible con el software TAM. Algún punto importante a resaltar es que no necesitamos de un software especial, no necesitamos de una licencia. El mismo software TAM que ya muchos de ustedes tienen instalado y están utilizando,
es ese mismo software el que se va a utilizar. Es una versión diferente, es una versión 1.8 que ya vamos a ver con un poquito más de detalle, que involucra ahora esa versión 1.8, incluye el soporte a la tecnología RAM. El resto de los módulos siguen prácticamente iguales. Niveles de fluido, dinamometría, plunger lift y los módulos que ya existen. Este equipo se comunica con el sistema inalámbrico existente que se tenga. Se pueden hacer conexiones Wi-Fi desde la computadora para hacer la configuración de las pruebas, para controlar el sistema en caso de que necesite pararse o hacer alguna modificación y para la descarga de los datos recolectados. Pueden tener interfaz celular, de Wi-Fi o Internet. También tiene habilidad para conectarse con redes celulares de 3 o 4G. Antes de entrar con el software, déjenme cerrar con algunas ventajas que tiene el RAM. Y uno es que, bueno, este equipo mantiene la confiabilidad de la medición de los equipos de comité. Muchos de ustedes están familiarizados con el software y el hardware de comité y es prácticamente eso lo que se está utilizando para la medición. Entonces tenemos la robustez de esa información, la calidad del dato de una carta dinagráfica, de un nivel de fluido medido con equipos de comité. Lo otro es la excelente relación costo-beneficio. Esto para operaciones extendidas como para arranque de pozos o seguimientos, el costo del equipo realmente se distribuye en múltiples pozos, porque muchas compañías contabilizan la inversión por pozo y realmente la inversión de un RAM se diluye en múltiples pozos porque vas a poder analizar y tomar información de múltiples pozos. Además de eso, está directamente ligada a la optimización de la producción, por lo que el retorno a la inversión es súper rápido y realmente el costo asociado a esto es muy bajo para lo que se puede obtener del mismo. Es un proceso autónomo y se puede replicar literalmente en todos los pozos del campo, en potencia, si se deseara. Se tiene disponibilidad de la información de alta calidad proveniente de estos sensores que ya se conocen para la toma de decisiones y determinar cuáles son las condiciones óptimas de operación de un sistema de levantamiento que esté actualmente corriendo. La interfaz es amigable, es conocida, como repito, es el mismo software TAM. Con este mismo software se puede hacer tanto la programación del cronograma de adquisición de datos, la adquisición como tal y el análisis de la información obtenida. No necesitamos una licencia adicional, un software de sistema SCADA, de base de datos, sino todo se maneja con el mismo software TAM, que es gratis, por cierto, se puede descargar de la página. Aún no la versión 1.8 está a punto de ser liberada. Punto importante, este programa no requiere ni programación, la programación de plataformas adicionales. No hay que vincularlo con ningún otro sistema. Y con este se puede hacer adquisición, transmisión y procesamiento de datos. No amerita la asistencia del departamento de IT. Realmente no hace falta involucrar, y sabemos que para muchas empresas es muy engorroso cuando el departamento de IT se involucra en la instalación de equipos, en la permisología, porque es básicamente un equipo de comité con algunas capacidades adicionales. Entonces no hay que hacer tampoco instalaciones de telemetría adicionales, no hay que hacer enterrado de cables, levantamiento de una torre para una radio o una antena, nada de eso es necesario. Entonces la instalación es bastante sencilla. Las pruebas, de hecho, son programadas por los mismos operadores y el personal de operación. No necesitas contratar un personal especializado de SCADA o de telemetría para hacer la medición o la instalación del equipo. La misma persona que toma o acostumbra a tomar las cartas y niveles puede hacer la instalación sin problema. Además de eso, tiene la facilidad o la flexibilidad de mover el sistema dentro del campo e instalarse en diferentes locaciones, en diferentes pozos, para llevar a cabo el seguimiento de cómo se está desempeñando esos pozos en específico. Además de eso, hay mucha versatilidad o mucha flexibilidad en las pruebas que se pueden programar. Dependiendo del tipo de pozo, dependiendo la frecuencia que se quieran tomar, la duración de estas pruebas, todo eso es flexible. Y por último, quiero mencionar el ahorro de capital. En la operación del sistema permite el uso del equipo que ya pueden muchas empresas tener disponible para los que ya son usuarios de la tecnología inalámbrica. Es decir, la foto que mostré, este sistema, a ver, me voy rápido hasta allá, este sistema, si ya la empresa posee una base inalámbrica con una pistola y un PRT y un HT, no tienen que volver a invertir en eso. Eso se puede utilizar y se adquiriría el RAM como tal con los accesorios adicionales.
pero lo que queremos decir es que no hace falta comprar un sistema completo si ya ustedes poseen equipos inalámbricos. Bueno, voy a entrar entonces a mostrar algunos slides del software. No me voy a demorar mucho en eso y voy a permitir que Samantha tenga unos minutos para hacer una conexión remota y hacer un disparo a nivel de fluido, si podemos tomar una cartita. Entonces, la versión, como mencionaba, es la versión 1.8 del software. La conexión actualmente se hace un poco diferente porque ahora tenemos la disponibilidad de, como siempre, a través del TAM, conectarnos a una base inalámbrica y hacer la medición como se ha hecho hasta ahora con los equipos inalámbricos, o nos podemos conectar al analizador de pozos. Hay muchas empresas que tienen analizadores con licencia de TAM y adquieren los datos con TAM. Eso se puede seguir haciendo. Luego tenemos las dos opciones para conectarnos con el RAM. Si estamos en el pozo, una conexión local directa, o si estamos, como desde ahora, hoy lo vamos a hacer desde la oficina, nos podemos conectar a través de la nube. Por supuesto, necesitaremos tener las credenciales necesarias de usuario y contraseña para acceder a ese pozo. Una vez que podamos introducir nuestras credenciales, vamos a tener un listado de todos los RAM que tenemos disponibles. Es decir, una empresa que tiene 4 o 5 RAMs distribuidos en el campo tomando diferentes mediciones puede tener un ingeniero que tenga acceso a esa información, y esta sería su pantalla donde puede observar los RAM a lo que tiene acceso. En este caso, vamos a tratar de acceder a este RAM, que lo vamos a despertar. El RAM, cuando no está tomando mediciones, si tiene un manejo de energía, el sistema de manejo de energía encendido, él está en un modo low beacon o como durmiendo. Entonces vamos a despertar el RAM, se envía una señal desde la computadora a través del internet o del servidor de la red para que el RAM despierte. Entonces, una vez establecida la conexión, estamos despertando el RAM. Una vez el RAM despierta, nos dice, mira, el RAM está instalado en este pozo, mientras tú tienes abierto un pozo diferente. El equipo o el software trata de evitar que cometas un error, recomendándote abrir el pozo donde realmente está instalado ese RAM. Normalmente nosotros queremos cambiar a ese pozo, nos muestra la información que está disponible en nuestro computador de ese pozo, y podemos entonces confirmar de qué es el pozo y acceder a la programación, cómo está corriendo esa prueba. Esta pantalla muestra el cronograma de la medición y tenemos varios puntos con algunos colores que no han sido descargados, es decir, son mediciones que se han tomado, pero no las tengo aún en mi computadora, están residiendo en el RAM por ahora. Podemos hacer la descarga de esa información, y lo que está sucediendo es que el RAM envía la información a mi computadora, es decir, estamos haciendo la descarga de la misma. Una vez que descargamos, nos muestra una barra de progreso de la descarga. Los puntos sólidos quiere decir que ya esos son datos que residen en mi computadora, ya los puedo analizar. Son niveles de fluido, son cartas dinagráficas. Una vez descargados los puntos, podemos mirar la información de la sesión, en este caso una sesión de niveles de fluido. Es así como se ha comportado el pozo, un pozo que no ha fluctuado, tiene un nivel de fluido cercano a los 5.000 pies de superficie, y hay varios parámetros que se pueden mostrar. En caso de que queramos analizar un nivel de fluido en específico, en este caso hacemos clic en la medición que nos interesa y abre la ventana de análisis de nivel de líquido. Es la misma ventana a la que todos están familiarizados. Los mismos métodos de análisis por conteo de cuello, marcadores de fondo, velocidad acústica, etcétera. Las mismas facilidades de visualización. Prácticamente un nivel de fluido sencillo, tal cual como se conoce actualmente. Tienen las mismas capacidades de análisis. Lo mismo para la parte de dinamometría. Podemos ver la dinamometría. Escogemos una medición de cartas, y en este caso hubo una medición de cartas por 2 minutos donde se adquirieron 14 strokes, y nuevamente tenemos las mismas capacidades de análisis donde podemos ver el número de cartas, analizar llenados, los diferentes tipos de vista. En caso de que se haya adquirido por corriente y potencia, se pueden mirar los gráficos de corriente y potencia, de presión, toda la información tal cual está disponible. Si se quieren hacer o establecer o modificar el cronograma de mediciones que ya está corriendo, tenemos para hacerlo a través de mediciones del cronograma de niveles de fluido o de cartas dinagráficas. En el programa de niveles, esto lo voy a hacer muy rápido, sería donde comienza y termina la prueba, o podemos decir que nosotros la terminamos cuando deseemos, por cuánto tiempo se va a adquirir el dato acústico, por cuánto tiempo vamos a adquirir la restauración de presión.
En caso de que haya una válvula motora instalada, podemos cerrar una válvula unos segundos antes y por cada cuánto tiempo se va a tomar la medición. En este ejemplo, 540 minutos son 9 horas. Cada 9 horas se hace un disparo a nivel de fluido, pero se puede hacer cada hora o cada día o cada semana. El intervalo de tiempo se coloca a discreción. También se puede hacer la medición en una escala logarítmica y esta es la costumbre cuando se hacen pruebas de restauración de presión porque los análisis se hacen en gráficos logarítmicos. Lo mismo para dinamometría, se puede establecer un cronograma cuando comienza y termina la medición, por cuánto tiempo vamos a adquirir datos cada vez y cada cuánto tiempo vamos a adquirir esos datos. Entonces, es parte de la información. Un par de láminas con fotos ejemplos, las tenemos después. Entonces, Samantha, si quieres mostrar tu pantalla, yo puedo, antes de eso, mostrar un pozo rápidamente. Tenemos por acá pozos que tienen muchísima medición. Este es el pozo que tiene más de un año. Pero bueno, antes de entrar en esos detalles, quiero mostrar solo una cosa rapidito. Este es un pozo que tiene algo más de 2 semanas y fue adquirido con escala logarítmica. Podemos ver que al comienzo de la medición hay muchísimas pruebas que están todas muy juntas. Eso es normal de una escala logarítmica. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a exportar esta tabla, que entre los datos que se tiene la presión de fondo fluyente, y sabemos que eso es uno de los datos que tanto el tiempo de la prueba como la presión de fondo fluyente es con lo que se alimentan las pruebas de restauración de presión. ¿Cómo cambió básicamente la presión de fondo en el tiempo? Haciendo una exportación de estos datos, y esto me toma menos de un minuto, hacemos la exportación del dato y luego vamos a abrir ese archivo para hacer una gráfica en escala logarítmica de tiempo y vamos a ocultar esto y esto vamos a insertar una tabla, un gráfico rápido. Esta es la presión versus tiempo. Tenemos este mismo gráfico y lo vamos a hacer en una escala logarítmica y es básicamente si se desea hacer. Entonces ahí tenemos un gráfico logarítmico. Presión versus tiempo logarítmico. Entonces, nada. Con eso yo voy a cerrar mi intervención. Voy a dejar de compartir pantalla y entonces Samantha puede compartir la suya. Adelante, Samantha. Perfecto, Gustavo. Voy a entonces a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando logren verla. Ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es hacer una prueba ahorita, como lo mencionó Gustavo, de la conexión desde Bogotá a un RAM que se encuentra, si no me equivoco, en Wichita, Texas. ¿Correcto, Sí, Gustavo? sí, correcto. Este pozo lo Perfecto. tenemos cerca. No, Cerca de las instalaciones de Comiter, creo, sí, ahí en sí, Wichita, ¿cierto? ahí tenemos uno de los equipos instalados casi de forma permanente. Ok, perfecto. Entonces, para iniciar la conexión con ese dispositivo RAM, vamos acá a la opción de Setup Hardware. Entonces, como vemos, no hay conexión en este momento con la nube. Nos queremos conectar a la nube para poder acceder a esa información que está adquiriendo ese RAM que está conectado en el pozo. Entonces, yo voy a ingresar con mi usuario y contraseña, que mi usuario es mi correo, y la contraseña, vamos a hacer allí la conexión. Listo. Entonces, allí ya detectó conexión con la nube y vamos a darle acá la opción de login para poder ingresar y accesar a esa información. Sí. Listo. Entonces, como yo tengo otro pozo abierto que no es el pozo que está conectado a ese RAM, él me va a preguntar si quiero leer la información de ese pozo, del que está en el RAM. Le damos acá a Switch Well, eso lo explicó ahorita Gustavo. Y ahí toma tiempo porque seguramente ya tienes descargado una gran cantidad de datos en el Correcto, sí. exportador.
Ese Si tocas pozo estaba corriendo por un tiempo. Y ahí Perfecto, ahí está toda la información. listo, ahí está toda la información. Vemos los sensores que están en este momento conectados en ese pozo. O sea, tenemos pistola, transductor de presión, PRT y pinzas amperimétricas. Están todos online. Aquí vemos lo que es la señal y el nivel de la batería de todos los sensores que están conectados en ese pozo. Y podemos ver todas las características de cada uno de los sensores, es decir, si me voy acá a la pistola, puedo leer el set offset que se hizo al iniciar la adquisición de las pruebas de nivel, los coeficientes del transductor de presión, los coeficientes de calibración, al igual que con todos los sensores, puedo ver todos esos datos, ¿no? Entonces, Samantha, antes de cerrar ahí, bueno, está bien. Solo era mostrar que arriba les da el bosquejo de la conexión. Está la computadora, está conectada a la nube o a la red, y luego ya hay comunicación con el RAM, y el RAM a su vez tiene la base inalámbrica, y la base inalámbrica está hablándose con los sensores. Entonces, desde la computadora podemos incluso acceder a la información de los sensores. Solo ese rápido comentario. Adelante. Ok, perfecto. Excelente. Listo, entonces ya una vez que chequemos que todos los sensores están conectados, que están transmitiendo y en comunicación con la base y el RAM, podemos proceder a mirar las pruebas que se han obtenido, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos acceso a eso? En este botón de Scheduler, aquí podemos mirar cuáles son las pruebas que se han hecho ya y cuáles son las pruebas que están por hacerse según la programación que nosotros mismos fijamos ahí al sistema. Entonces, si nos fijamos por acá, en donde tenemos los puntos completos, por decir así, estas pruebas ya han sido grabadas. O sea, ya yo las tengo grabadas en este computador. Y estas pruebas que vemos acá, ya se adquirieron, aquí de hecho dice el estatus, son pruebas que ya han sido adquiridas, pero yo no las he descargado. Y estas que están acá con estos círculos vacíos son pruebas que están programadas, no se han adquirido todavía, están programadas. Entonces, si vemos esto, tiene o muestra lo que es el esquema por día, o sea, durante el día. Entonces, aquí estas son las horas del día. Estamos hoy, 4 de mayo, y tenemos allí las pruebas, más o menos podemos mirar a qué hora toca realizar pruebas tanto de nivel como de carta dinamométrica. Entonces, si yo quiero grabar esta data para poder visualizarla, ya la data obtenida, que fue entre la final del día de ayer y el día de hoy, lo que va el día de hoy, entonces le puedo dar esta opción de descargar datos. Y allí me va a comenzar a guardar los datos de esas pruebas obtenidas el sistema. Entonces aquí voy viendo el progreso. Dice que se están descargando, son 15 pruebas en total las que debo descargar, las que está descargando. Y se ve el progreso, llevo 4 de 15. Y así sucesivamente nos va mostrando el progreso del sistema. Entonces, fíjense que ya se van tornando los puntos totalmente llenos. Eso quiere decir que ya se descargaron estas pruebas. Y allí se van descargando. No sé, de acá, Gustavo, ¿qué más se puede comentar? ¿Qué Bueno, observaciones? importante resaltar de que la información reside en el RAM. Por ahora la información no se está guardando en la nube, eso está proyectado, pero actualmente encontramos facilidades en que la información resida en el RAM, y el número de usuarios se ha visto que es bajo. Sin embargo, se proyecta que en el futuro, en caso de cuando se necesite, dejar la información en vez de en el RAM, en la nube, de manera que los usuarios accedan solo hasta el servidor y no sea necesario despertar el RAM para tomar la información del mismo.
Creemos que eso le puede dar un poquito más de rapidez. En caso de que los datos sean extremadamente grandes, disminuye el consumo de datos de esa señal de celular, pero normalmente no es problema. O sea, hoy día se tienen, no sé, cualquier chip te da una línea telefónica, te da 10 gigas de datos al mes. Eso es una cantidad descomunal de datos. Correcto. Entonces, normalmente no se llega a los límites, a menos que sea realmente una prueba muy larga, con muchos disparos, con alta frecuencia, y queden muchos usuarios llegando a descargar la misma data, que no tiene mucho sentido, porque los analistas van a ser quizá un par de personas en la empresa, sino una. Entonces, no es una preocupación actual. Sin embargo, como repito, está previsto que en el futuro los datos no residan en el RAM, sino que se queden colgados en la nube. Adelante, Samantha. Creo que podemos hacer rapidito un disparo de nivel. Bueno, vamos a mirar la data que se tiene en el cronograma de la sesión, en niveles de fluido, y luego hacemos desde ahí un disparo. Perfecto. Entonces, para poder visualizar esa data que se acaba de descargar, si quiero visualizar los niveles, nos vamos acá a nivel de fluido y nos vamos acá a esta pestaña que dice sesión. Allí podemos ver un gráfico con todos los puntos. Cada punto significa, quiere decir que es una prueba de nivel que se ha tomado. Y para acceder a cada una de las pruebas, yo puedo simplemente dar clic a la que yo quiera desde este esquema que está aquí abajo, desde esta tabla. Doble clic. Listo. Entonces allí tenemos el acceso a esa prueba de nivel y podemos hacer el respectivo análisis si es necesario, al igual que lo hacemos con las pruebas que tomamos puntuales con el equipo. Entonces, podemos hacer el ajuste del nivel de fluido, podemos hacer, a ver si está bien ajustado, si el nivel está donde debe estar. En este caso es un pozo que tiene unas perforaciones, unos perforados que se logran ver con el dato acústico, entonces por eso se ve esta deflexión hacia arriba, y luego esta deflexión hacia abajo que está acá corresponde al nivel de fluido. Entonces podemos utilizar el método que queramos y de hecho si nosotros le fijamos al software un método en particular, él automáticamente va a hacer el análisis con el método que nosotros le indiquemos. En este caso se está haciendo por el método de conteo de cuellos, lo podemos hacer por el método de marcador de fondo, pero bueno, ya eso es un tema de análisis de datos. Entonces fíjense que se puede visualizar tanto la prueba, no vimos allí la prueba mini build-up. Esta también se hace automáticamente luego de tomar la prueba a nivel de fluido. Según la configuración que se le dio a este pozo, esta prueba dura aproximadamente 1 minuto, la prueba mini build-up. Y si nos queremos visualizar todas las pruebas dinamométricas obtenidas, acá tenemos las pruebas. Esta es la data cruda. Sí, entonces allí tenemos La sesión. datos. ¿Cómo? Gustavo, ¿hablaste? Sí, se pueden mostrar los datos de la sesión. Esa es una medición manual que se hace remotamente. Exactamente, esa es una prueba particular. Y la sesión también muestra cómo el nivel de fluido, muestra todos los puntos que son pruebas adquiridas en ese pozo. Y para tener acceso también a las pruebas, las podemos elegir de acá, de la tabla que vemos acá abajo, o desde acá también, desde cada punto en el gráfico. Y podemos tener, de hecho, si yo quiero ver este punto o este punto que es distinto a esta línea de tendencia, le doy clic y automáticamente el software va a buscarlo, cuál es ese punto en la tabla. Y le puedo dar doble clic y hacer el análisis, ver qué pasó allí, cuál es entonces puedo ver allí. Igual a la opción de, esto es igual a la opción de análisis de datos con el TAM que tenemos normalmente. Podemos analizar estos datos, visualizar todas las cartas, ver allí cuál es el comportamiento del pozo que está pasando con la bomba de fondo, interpretar la carta y bueno, hacer el monitoreo correspondiente y el análisis.
Entonces, ¿te parece si tomamos un nivel y una carta y les mostramos cómo? perfecto, sí. Vamos a mostrar, vamos a hacer una prueba de adquisición. Yo desde acá, desde Bogotá, yo estoy acá en Bogotá, para hasta el pozo que se encuentra allá en Wichita, en Texas. Entonces, para tomar una carta, en este caso un nivel, vamos a empezar por un nivel. Verificamos está conectada la pistola, ella está recibiendo señal, tiene batería, de hecho ellas están conectadas permanentemente con batería allí permanente, cargador permanente. Y bueno, ya podemos darle a este botón de iniciar nueva prueba, Start New Test. Entonces le damos clic para iniciar la prueba. Allí nos va a mostrar el nivel de ruido que está leyendo, que está captando el micrófono en el momento. Pero recordemos que la válvula motora, de la que mostró Gustavo en las ilustraciones de la presentación, está abierta. O sea, la válvula está abierta, la pistola o el ruido que se está captando está, no solamente es el del pozo, sino también de la línea, entonces por eso vemos como ese ruido excesivo. Vemos acá el nivel de ruido, los milivoltios. Entonces, hay que recordar que para hacer esa prueba, en la de nivel de fluido, tenemos que cerrar esa válvula. Entonces, tenemos este botón de acá para cerrar la válvula y así poder entonces nosotros hacer la prueba. Entonces, le damos clic a este botón para cerrarla. Allí ya cerró y fíjense cómo bajan los niveles de ruido. O sea, ya estábamos leyendo unos 9, 10 milivoltios, ya bajó a 4 o 5 en promedio, ya ese es sería el ruido del sistema como tal. Entonces, ya una vez que se estabilice el ruido, podemos sin problema hacer la prueba, o sea, tomar allí el take shot. Entonces le damos acá a este botón, take shot, y allí ya se tomó la prueba y estamos viendo el trazo acústico. ¿Ve? Ahí Y ese es el nivel vemos ahí. Sí, el el pozo nivel. es ruidoso, pues la unidad está andando y tiene vibraciones mecánicas, pueden observar. Correcto. Entonces allí tenemos la prueba ya tomada, ya la tomé desde acá. Entonces automáticamente se está haciendo la prueba mini build-up acá y se están tomando datos de presión con respecto al tiempo. Está en curso. O sea, vamos a dejarla ahí en curso y podemos hacer el análisis correspondiente, verificamos si está bien seteado en la línea del nivel de fluido, podemos jugar con los métodos de cálculo del nivel de fluido, de velocidad acústica para cálculo del nivel de fluido y hacer el análisis. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. Desde donde ustedes estén, se pueden hacer una prueba en pozo y verla en tiempo real. Si necesitan un dato urgente de un pozo, esto pues facilita mucho ese tema de tener acceso a la data inmediata. Entonces, de verdad que es un sistema que nos aporta bastante información valiosa. Bueno, y si quieres vamos a parar Entonces, la prueba, a los 2 minutos ella te sí, va a preguntar, pero si quieres paramos y tomamos una carta. perfecto. Entonces ya podemos tener la probabilidad y vamos a tomar la carta. Perfecto. Entonces, para tomar la carta verifico primero, o sea, qué sensores quiero utilizar, o sea, para qué pruebas quiero tomar. Entonces, en este caso, esto tiene ya los sensores del PRT, tiene la prueba de presión con transductor de presión que está en la línea de producción y las pinzas amperimétricas. Entonces, si yo quiero tomar esas tres pruebas, que bueno, lo podemos hacer, vamos a tomarlas, ya ellos están allí en comunicación, entonces le podemos dar al botón Start New Test. Listo. Entonces vamos a
Este es el setup del PRT. Recordemos que él tiene un ajuste óptimo, él está dentro del rango del ajuste óptimo. Vamos a darle continuar. Y ya la prueba se está adquiriendo. Fíjense que todos los 3 sensores están en modo de adquisición. Ellos ya están adquiriendo pruebas. Entonces vemos aquí el dato de carga versus tiempo. Ahí ya se empezó a graficar la carta dinamométrica. Entonces allí se van a empezar a graficar las cartas. Le damos acá, vemos entonces también a tiempo real el dato de, en este caso yo puedo modificar esta, o sea, jugar con estas variables. Ahí estoy viendo la aceleración, puedo ver presión. Y listo, ahí estoy tomando. Importante destacar que lo estamos midiendo es presión de línea, ya que tenemos un sensor de presión inalámbrico, que no es el que normalmente se colocaba en la pistola para el nivel de fluido. Correcto. Tenemos la salvedad de que estamos en una prueba dinamométrica y la presión, en este caso, el sensor está conectado a la tubería de producción. Correcto, exactamente. Que es este sensor de acá que está adquiriendo. Entonces, listo, podemos detener la prueba si así lo deseamos. Creo que lo podemos detener, ya ha pasado 1,5 minutos de prueba. Entonces le damos acá a detener y listo. Ya tenemos allí la prueba. Entonces puedo hacer el análisis sin problema de las cartas dinamométricas. Se tomaron 10 cartas. Podemos ver el comportamiento del pozo. Entonces fíjense que podemos ver ese comportamiento del pozo en tiempo real. Puedo tomar una prueba, como les dije, desde donde estén ustedes. Entonces, de bastante utilidad esta nueva función que ha desarrollado, que está desarrollando Ecometer. Entonces, bueno, si Gustavo, dime. No, pues no, agradecerte, ayudar con la conexión desde allá, mostrar la descarga de datos, la adquisición de datos remotos. Yo creo que esto cubre lo que tenemos planteado para hoy y, Merlimar, quedamos abiertos para ciclo de preguntas y respuestas si tienes algunas. Muchísimas gracias, Gustavo y Samantha, por esta presentación y por mostrar, pues, de manera tangible lo que se puede hacer. Creo que eso ilustra mucho más todo lo que se ha hablado. Por aquí teníamos a Cecilio que temprano había preguntado si podía hacer una pregunta en vivo. Cecilio, si me escuchas, puedes hacerla. Hola Gustavo, hola Samantha, buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días, mi pregunta básicamente es, todo lo que es el monitoreo reemplaza las pruebas de pozo que están por regulación dentro de los países. En cada país, dependiendo de la regulación, existen unas pruebas de pozos estándares por tiempo, con una línea de tiempo. ¿Este monitoreo y el Ecometer reemplazaría esas pruebas de pozo? Yo desconozco las regulaciones, asumo que estás en Colombia por el acento, Cecilio. Yo desconozco las regulaciones en el país y varían mucho de país a país. Por ejemplo, en muchos países el reporte oficial de producción se debe hacer por pozo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos de los casos se debe hacer por campo, donde realmente es producción más global que puntual en términos de pozo. Lo que sí se tiene, y de hecho no es por esta medición o no es por este sistema, es que el Ecometer, a la hora de cuantificar producción, estaríamos hablando de desplazamientos volumétricos de bomba en pozos de bombo mecánico, que es donde se puede tener una estimación de producción. Tiene varios ajustes para el cálculo del desplazamiento volumétrico de la bomba, donde se involucra el slippage o el escurrimiento de la bomba, si hay
parte de llenados parciales de la bomba, se toman promedios de eso, por lo que normalmente una carta de committer tiene un bastante mejor ajuste, mucha mejor correlación con los barriles en el tanque de lo que normalmente se tiene con cálculos genéricos de fórmulas de desplazamiento de bomba. Es decir que en específico, por ser el sistema RAM, un sistema remoto, reemplaza lo que por ley debes reportar, no sabría decirte. Yo me atrevo a decir que no, aunque sería susceptible a investigación. Yo no sé si Fauner tiene algún comentario al respecto, o tú, Samantha, pero en lo que me respecta, no tengo una buena respuesta para eso. No sé cómo son las regulaciones, no sé qué te exigen. Cecilia. Okay, gracias, Gustavo. Sí, de nada. Ok, por aquí tenemos a Jesús Bustamante, que también tiene varias preguntas para realizar. Jesús, si gustas, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, Samantha. Gracias, Gustavo, por excelente presentación. Con respecto a las baterías, ¿cuánto es la autonomía de estas baterías? La primera pregunta, y la segunda es la comunicación. Ahí se alcanza a ver unas señales. ¿Esta comunicación es netamente GPRS o puede ser satelital o de otra forma? Ok, son dos tipos de comunicaciones que están sucediendo. Voy a comenzar con la batería. La autonomía de las baterías fue una de tus preguntas. Las baterías son baterías de litio que tienen cada uno de los sensores. Estas baterías tienen duración por horas. Para términos de uso normal, quien tiene actualmente una pistola o quien tiene un PRT y toma información de campo, porque recuerden, son los mismos sensores inalámbricos que actualmente se utilizan, pasan días, a veces un par de semanas antes de que se necesite recargar la pistola. Tiempo de duración, hablamos de 8 horas, 20 horas, depende del uso, pero depende de la frecuencia de la transmisión del dato, pero son muchas de horas de transmisión de datos continuo. No, cuando el equipo está prendido, pero no está leyendo, él va como a un low beacon mode, está como dormido y el consumo es bajísimo. Entonces, pero como el sistema RAM está intencionado para permanecer en el pozo por semanas, y hay un pozo que ya vemos que ha estado corriendo por años, pues debemos garantizar de que la batería va a mantener un nivel de voltaje óptimo y por eso se mantienen cargadas. Son baterías de carga inteligente o trickle charge, donde se conectan y cuando le hace falta voltaje, pues simplemente se recargan. No hay ningún daño a la batería. Espero eso responda la primera pregunta. Con respecto al tipo de comunicación, en el pozo entre el RAM, que tiene una base inalámbrica, entonces deberíamos decir más bien la comunicación entre la base y los sensores, que es la comunicación inalámbrica, porque entre base y RAM es un cable USB. Entonces, volviendo entre sensores y base inalámbrica, la conexión es una conexión Wi-Fi. Son 2.4 GHz. La siguiente conexión, que es la del RAM hacia el servidor, la nube, para poder tener nosotros acceso de ella, tenemos múltiples opciones, o por lo menos un par de ellas. Que una es una conexión celular de un proveedor. Aquí en Estados Unidos nosotros utilizamos, por la cobertura tan amplia que tienen, Verizon y AT&T. Entonces, con Verizon y AT&T prácticamente se tiene cubierto el país. En caso de que no se tenga conexión o buena señal celular, se tienen opciones de Wi-Fi. Hay campos o empresas que tienen Wi-Fi en el campo y el equipo tiene la facilidad de conectarse a esa red de Wi-Fi en vez de a una red celular. O hay un puerto Ethernet que normalmente no se utiliza, pero también está disponible la conexión de un puerto Ethernet para la transmisión del dato desde el RAM hacia una conexión a internet y luego caer a la casa. Espero eso conteste tu pregunta y si no, déjame saber. Sí, lo respondió muy bien. Muchas gracias. Gustavo, por acá llegó otra pregunta a mí al interno de Leo. Leo dice, con respecto a lo explicado, tenemos un monitoreo remoto del comportamiento del pozo. Correcto.
Y con respecto a la toma de niveles remotamente, ¿cómo cierro la válvula opuesta del casing para aislar el ruido y que mi prueba sea más eficiente? De eso también hablamos, pero Gustavo, puedes Sí, contestarlo. creo que voy a volver a utilizar la presentación. Sí, Voy a bueno, ir, para que vean voy a la ir a donde está la válvula motora. Hay un par de fotografías donde se muestra la válvula. O sea, esta es la mejor. Voy a hacer un zoom acá. Y creo que no estoy mostrando pantalla, ¿verdad? Ahora sí. La respuesta, Leo, la respuesta para eso es decirte que en el pozo, voy a mover un poquito a la derecha, en el pozo se tiene a la salida del casing opuesto, porque acá está la pistola instalada, a ver si puedo ir un poquito más, sí. La pistola está instalada al casing y la válvula de casing opuesto se cierra utilizando una válvula motora. Desde el RAM sale este cable que llega por acá a un solenoide y hay una presión entre 20 y 30, 35 psi, nomás depende del bellow, del diafragma de la válvula. Se tiene una presión calibrada en el regulador para que actúe en la válvula. La válvula es normalmente abierta, porque al no aplicarle la señal al solenoide, la válvula va a estar abierta. Cuando se envía la señal de cierre, la válvula se cierra con la presión de gas del cilindro durante la duración de la prueba de restauración de presión después del nivel. Bueno, se cierra justo antes del disparo, se hace el disparo, se adquieren los segundos de dato acústico y luego se adquiere el dato de restauración de presión. Al terminado ese tiempo, se abre la válvula automáticamente. Espero eso responda a la pregunta. Claro y nítido, amigo Gustavo, muy amable. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que acabo de leerle a Jesús que necesitaba intervenir. Ah, ok. Bueno, Eduardo Pérez tiene una pregunta, dice, ¿el RAM es exclusivo para monitorear solo un pozo o en una macropera? Supongo que es mexicano. Puede ser macropera, macoya o cluster. ¿Se puede estar haciendo el monitoreo a través de un solo RAM? No, el sistema RAM está dedicado a un pozo en específico. La razón principal es que se tiene una base inalámbrica y una configuración de un pozo cargado que va a hablar con un set de sensores dedicados al mismo pozo, hacer mediciones de nivel a un mismo pozo. Entonces, en conclusión, no es para múltiples pozos, sino para un pozo. Luego de tomar la información en ese sistema, en ese pozo, se puede mover al siguiente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, Jesús dice que si puede intervenir para aclarar una pregunta sobre comité. Claro que sí, Jesús, cuando quieras. Adelante. Adelante. Sí, muchísimas gracias. De repente salirme un poquito de la presentación, pero quiero hacer una serie de afirmaciones en relación a lo que yo creo que es cierto y lo que necesito al final son sus comentarios sobre si usted considera que tengo razón y si no, por favor me comente por qué no, según su perspectiva. El comité es muy acertado si es bien utilizado. Su reputación habla por sí sola. Pero es una alternativa para obtener principalmente el dato de nivel de fluido y en función de eso se calcula la presión de intake o presión de fondo fluyente partiendo de los datos ingresados manualmente por el operario. Estos datos son el estado mecánico, la gravedad específica del fluido, entre otros, con el riesgo de que si la información que se ingresa es errada, el resultado de la prueba también es errado. Cuando digo una alternativa me refiero a que si hay un sensor permanente en fondo de pozo enviando datos en tiempo real, el usuario final no debería ir a tomar datos con Ecometer con la intención de auditar el desempeño de un sensor permanente, ya que esta auditoría pudiera considerarse, pero al contrario, es decir, ante una diferencia exagerada entre los datos del sensor y los que se obtuvieron en el Ecometer, lo más lógico es pensar que el sensor permanente es quien ofrece el dato más acertado. ¿Usted qué opina? Bueno, primero gracias por las aclaraciones iniciales y te agradezco. Todas estas son muy buenos comentarios. Si bien está un poquito fuera del alcance de la presentación, voy a tratar de responderte de forma breve. Y yo creo que ocurren ambas cosas, Jesús. Si bien yo estoy de acuerdo contigo, yo esperaría normalmente tener mejores y más precisos resultados de un sensor de fondo.
y teniendo en cuenta la susceptibilidad de la veracidad del cálculo con respecto a los datos introducidos por el usuario, suceden ambos escenarios. Cuando los sensores no siempre están en calibración, los sensores no son eternos, y en efecto muchos sensores emiten lecturas completamente erróneas. Cuando hay un cambio brusco en los datos del sensor de fondo, se tiende a ir con el ecometer a hacer la medición y tratar de verificar lo que decía, que va opuesto a la tendencia, es verificar si el sensor está bien en base a la medición acústica. Por supuesto, cuando eso se hace hay que tener extremo cuidado de que se está introduciendo la información correcta, longitud promedio correcta, gravedad PI del petróleo correcta, y además de eso que se está haciendo una buena toma de la restauración de presión. Es importante. Hay cálculos de presiones de fondo más ajustados en el TAM que en el RAM cuando tenemos gravedades específicas, gravedades API bajas, que son curvos más pesados, porque hay curvas de corrección para eso. Sin embargo, sí, hay una serie de parámetros que se tienen que vigilar con cuidado en manera de decir que el ecometer va a arrojar un resultado más preciso que un sensor, porque estamos asumiendo entonces que el sensor realmente está mal. Hay datos irrefutables donde el pozo se conoce como no productor de gas, la columna es bastante alta, el sensor está dando sumergencias críticas muy bajas y sabemos que el sensor está fuera de calibración. Pero de acuerdo contigo, pasa lo contrario y muchas pruebas se han realizado en campos, en especial con campos que producen por ESP, por bombas electrosumergibles, donde en su mayoría de los pozos tienen sensores de fondos instalados. Entonces se ha confirmado la veracidad del dato arrojado de ecometer en comparación o confirmando eso con los resultados arrojados por los sensores de fondo. Entonces el sensor de fondo puede servir para ganar confianza con el ecometer cuando se hacen disparos y los resultados del ecometer están dentro de un porcentaje de diferencia muy bajo con respecto a lo que dice el sensor porque confiamos más en el sensor. Pero también en campos de ESP donde el sensor se vuelve loco, entonces utilizamos el ecometer porque ya tiene una buena reputación, ya los ingenieros han ganado confianza con él para entonces auditar de vuelta el sensor. No sé si eso aclara tus dudas o responde tus preguntas. Sí, lo aclara muy bien. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, es simplemente por la frustración de repente de un debate que tuve con un usuario final con respecto a esto, de que nunca había utilizado un sensor permanente, o sea, por lo que decía, ecometer es muy utilizado, es muy reconocido en la industria, y entonces cuando le dieron, por decir así, la oportunidad a la tecnología de tener un sensor en fondo, lo quisieron comparar contra lo que toda la vida conocen, que es la toma de muestras con el ecometer. Entonces, en verdad había una diferencia entre la lectura del sensor con la del ecometer de al menos 200 PSI, o sea, es totalmente exagerado. Entonces, indudablemente, pues el usuario final exigía una garantía o algo así, dice, asumiendo que el sensor estaba dañado. Entonces, pero era un sensor nuevo, recién calibrado. O sea, la verdad es que creíamos que tenía algo que ver con la forma en la que estaban ingresando los datos en el ecometer, tal vez, porque hemos visto cómo realmente se complementan el ecometer y los sensores permanentes. En este caso no fue así. Y entonces, bueno, era como para saber su opinión. Gracias por el comentario. Y yo sé que estamos pasaditos de tiempo, pero me voy a permitir contar una anécdota que va en ese mismo sentido muy rápido. Y yo creo que eso está en la naturaleza humana, confiar en lo que ya conocemos. Entonces, Sí. yo me inclino a creer en lo que ya conozco. Me pasó lo mismo, solo que este era un ferviente adorador por su experiencia de los sensores de fondo. Estando en Kuwait, Medio Oriente, bastante calor y arena, una empresa que tiene ESP instalado, no creía en nada, o sea, para él era imposible de que un aparatico instalado en superficie, me vas a decir cuánta presión tengo en el fondo con esa cosa, no, o sea, él no creía, totalmente ajeno a los equipos de ecometer, no conocía y además era escéptico de creer que eso pudiera suceder.
En fin, se me da la oportunidad de ir al pozo y digo, bueno, está bien. Muchos sí creían en el ecometer. Este señor que tenía un rango alto en la empresa me dice que no. Hasta verlo no lo cree. Nos fuimos a un pozo. Obviamente previo cargamos toda la data en conjunto. Esta persona llega y se baja y se para frente al variador, evitando de que cualquiera vea la presión reportada por el sensor. Dije, bueno, fuimos, hicimos el nivel. Por fortuna y quizá de los resultados más cercanos a un sensor que jamás he tenido, mi medición de nivel dio 3 PSI nada más de diferencia con respecto al sensor. Te digo, eso es un resultado espectacular, que yo no me lo esperaba, pero que por fortuna pasó justo en el momento donde había una persona totalmente incrédula, repito, por su experiencia con sensores de fondo, a que eso pudiera hacerse con un ecometer. No estoy diciendo que el ecometer va a estar siempre dentro de 3 PSI, porque estamos hablando apenas de 10 pies de diferencia. Eso es un resultado extremadamente cerca. No esperamos un nivel de precisión tal, pero alcanzó más que suficiente para cambiar la mentalidad de una persona que se inclinaba a creer en sensores de fondo. Merlimar, perdón por la extensión, pero tenemos otras preguntas por ahí. Y perdón, Jesús, por cortarlo hasta ahí, pero vamos a ver si tenemos otras preguntas. Bueno, no. Sí. Ajá. Adelante. No habla Merlin, tranquilo. En esencia, creo que fueron respondidas casi todas las preguntas. Ahí también les estoy invitando a las personas que visiten nuestro canal de YouTube, que hay varios webinars que están relacionados con estos tópicos de ecometer, desde cómo tomar cartas, cálculo, determinar las presiones de fondo y muchos más. No sé, Samantha, si quieres acotar algo más. Sí, bueno, de hecho acá hay otras preguntas adicionales. Sería bueno contestarlas antes de cerrar la sesión. Henry Mata dice, ¿cómo aplicaría estos servicios en pozos muy someros? Es decir, de menos de 1000 pies en TBD, baja presión, menos de 500 PSI, bajo potencial, menos de 50 barriles por día. Sí, todo eso suena a un pozo bastante común. No, yo no veo ningún problema. Limitaciones, y quizás no hablamos de eso, limitaciones del sistema, y más que del sistema realmente es del sensor que se utiliza para la toma de información de niveles acústicos, es la presión de trabajo de la pistola. En pozos de muy alta presión, donde excedemos los 1500 PSI en cabeza, va a ser difícil poder utilizar de hecho, si excedemos los 1500 no podemos utilizar el equipo porque eso excede la presión de trabajo de la pistola. Y sería para esos pozos donde no tenemos la disposición de un sensor que pueda trabajar a tan altas presiones. Ecometer tiene pistolas inalámbricas de 5000 PSI, alámbricas de hasta 15000 PSI, pero estas pistolas son manuales, no pueden trabajar para hacer disparos automáticos de forma remota. Entonces, sin embargo, con la pistola de hasta 1500 PSI en cabeza, se cubre con la gran mayoría de los pozos, o sea, se alcanza a cubrir la gran mayoría de los pozos que necesiten monitoreo. Henry Mata también había acotado condición de crudo pesado o viscoso de 10 grados API, 20.000 centipoises y produciendo ya, en producción. Sí, si no acotó que están bajo algún sistema de inyección de vapor, un huff and puff, un steam flooding o algo así, no habría problema, ya que las temperaturas de superficie no van a ser tan altas. Esa sería otra limitante. Y nuevamente, no del sistema de monitoreo remoto, sino básicamente del sensor de medición de nivel de fluido. Que el micrófono no está, en general el equipo no está diseñado para trabajar en temperaturas extremadamente altas como cuando hay inyección de vapor. Pero eso que está describiendo es un crudo extra pesado, de repente la persona está, no sé, en la faja del Orinoco en Venezuela, en pocos otros sitios se tiene crudo tan pesado. Quizás en algunos campos en Colombia se tiene crudo, pero yo no sé si llegan a 10 grados API. Eso suena más faja del Orinoco en Venezuela. Acá hay otra pregunta que tiene Ender. Dice, cuando hablamos de pruebas de pozos, estas incluyen pruebas de producción de fluidos, las cuales normalmente se hacen por medición con equipos individuales o con medición multifásica. No, Ender. Las pruebas que se realizan con este equipo son pruebas de solo nivel de fluido, no pruebas para fluido. O sea, toma niveles de fluido y pruebas dinamométricas y de corriente y potencia.
Por acá hay otras. Dice, ¿se ha detectado alguna señal de interferencia con las señales de RAM o de la base? Es decir, ¿hay señales de algunos sensores adicionales en el pozo que puedan generar interferencia? Sí, sí. De hecho, sistemas que han tenido pozos que tienen sistemas de telemetría activos en el campo pueden tener señales que generen alguna interferencia con el sistema. Por eso es importante cuando se hace el setup del sistema, el operador puede hacer una revisión del signal strength, de la señal de la fuerza de la conexión, y elegir un canal diferente haciendo un survey, un análisis del espectro, que eso lo hace el equipo. O sea, lo que tiene que hacer un par de clics y hacer una revisión de qué canales puede el equipo utilizar para establecer la comunicación que tenga menor señal, menor cantidad de interferencia. Pero eso es simplemente hacer un par de clics en el software para que él automáticamente te recomienda qué señales o qué canales utilizar entre la base y los sensores. Entonces, pero sí se han visto interferencias en esos casos, pero se puede corregir. Sí, exacto, perfecto. Por acá Miguel Vargas también comenta, mi pregunta es, cuando no hay cobertura de red, ¿el RAM puede guardar la información hasta que pueda ser descargada? Y la otra pregunta dice, al hacer pruebas de presión transiente, ¿las baterías pueden durar toda la noche cuando no hay carga solar? Ok, son dos preguntas. Voy con la última primero. Luego me recuerdo la primera. Listo. Cuando no hay carga solar, el panel solar está alimentando una batería, que puede ser, es una batería normalmente de 12 voltios. Esa batería alcanza lo suficiente para una noche o varias noches o hasta 3 días, más o menos, depende con cuánta frecuencia vas a medir, con cuánto tiempo vas a tener, por ejemplo, la válvula motora cerrada, que si la tienes, es lo que más consumo de corriente tiene, el amperaje que consume el solenoide es el mayor, lo de los sensores es mínimo, así que el equipo, si cae una nevada y tapa el panel solar, el equipo todavía va a durar por días, porque primero tienes la batería de los sensores y luego tienes la batería que estaba cargada con el panel solar. Así que la medición todavía, incluso sin carga del panel solar, puede durar por días. Lo importante de esto es que tú puedes monitorear el voltaje de los sensores. Cada vez que te conectas, y quizás eso no lo mostramos con mucho detalle, el sensor muestra qué porcentaje de batería tiene. Si nosotros vemos porcentaje de batería por debajo del 90%, sabemos que no está siendo realimentado y que debe haber algún problema con el sistema de carga, panel solar o caja de distribución de energía o la corriente eléctrica, pero ya vemos que se comienza a disminuir el voltaje de los sensores mismos y eso nos da tiempo suficiente de acceder al pozo si queda un día de camino. ¿Cuál fue la primera pregunta? Me perdí en esta respuesta. La otra pregunta, sí, era que cuando no hay cobertura de red, ¿el RAM puede guardar la información hasta que pueda ser descargada? Perfectamente. El equipo, como vimos, Samantha no tenía algunos datos descargados. Toda la información reside en el pozo. Si yo me conecto ahorita y no tengo ningún dato de ese pozo, todos los datos están allí. Pero también se puede ir al pozo con esta conexión de Wi-Fi local, que no necesitas una red. El mismo RAM tiene una señal de Wi-Fi para conectarte con la computadora y tú puedes descargar los datos de forma local, sin ninguna red externa, sin ningún Wi-Fi, sin ninguna señal celular. Entonces la respuesta a eso es sí. Excelentes preguntas todas, por cierto. Sí, sí, muy, muy buenas, la verdad. Por acá, Henry Mata, que fue la persona que preguntó sobre si se puede trabajar en una condición de pozo somero con crudo pesado, él afirma que sí está en inyección de vapor, en un ciclo de inyección de vapor para lograr la producción esperada, que si se pueden realizar estas pruebas durante la inyección. Él dice que es de alta temperatura, cerca de 400 Fahrenheit. No, la fabricación del micrófono, yo digo que no solo el comité, sino cualquier equipo que vas a instalar ahí va a estar muy, muy, muy apretado. La forma en la que está construido el micrófono, y se pusieron varios elementos por encima de 350 grados Fahrenheit, se deteriora el mylar, es la película que protege el disco, un disco piezoeléctrico, que es el que mide la variación de presión, el micrófono como tal. Hay una respuesta corta sería, hay elementos de lo que está construido la pistola donde
o los cuales no pueden trabajar a esas extremas temperaturas. Entonces, no, la pistola no debe ser expuesta a 400 grados plus de temperatura en un pozo de forma permanente. Cuando se necesita hacer un nivel de fluido en tales temperaturas, lo que algunas empresas hacen es que enfrían la pistola en un balde con hielo, y ahí tienen la pistola, conectan la pistola, toman el nivel y quitan la pistola. O sea, la exposición es de 2 minutos, 3 minutos y ya quitan la pistola. Eso no genera ningún problema en la pistola, pero estamos hablando de que la pistola ya permanecería instalada por días en el pozo, lo que generaría un daño permanente. Entonces, no, la respuesta es eso. Sí, se pregunta cuál es el rango de la temperatura. Por debajo puede de soportar? 300 grados Fahrenheit no deberías tener problema. Yo no creo que hayamos hecho una prueba de tan larga duración. Los elementos se metieron en la cabina yo no recuerdo bien, yo no estuve aquí cuando esa prueba se realizó hace años. Pero cualquier cosa por debajo de 300 grados, 250 grados Fahrenheit, que son la gran mayoría de los pozos, los equipos no presentan problemas. Incluso para hacer una medición permanente, el RAM es una tecnología muy reciente. Nosotros no hemos tenido una pistola instalada y sería cuestión de consultar con gente que hace pruebas de restauración de presión, hasta cuánta temperatura la han tenido por un periodo tan prolongado. Pero yo creo que nosotros no tenemos datos suficientes, o por lo menos yo no los conozco. Quizá la empresa como tal, otros compañeros sí los tengan, pero yo no sé hasta qué temperatura pudieras dejarla por periodos tan extendidos. Yo estaría preocupado de 300 grados hacia arriba. Perfecto, gracias Gustavo. Por acá Juan nos felicita por la excelente presentación. Gracias Juan. Y su consulta es, bueno, es más de interpretación de nivel. Él pregunta cuál es el mejor método de determinación de nivel de fluido por contracollar, velocidad acústica o marcador de fondo. Bueno, ya ese Yo voy a responder de forma evasiva. Es una pregunta que con tu excusa se sale bastante del objetivo de la presentación, y la respuesta a eso es depende cómo luce tu caso acústico. Si tienes un marcador de fondo cerca del nivel sería ese, si tienes muy buen control de cuello, si no tienes nada más sería ese, si estás haciendo un disparo por tubería, no tienes cuello, no tienes marcadores de fondo, es un pozo de gas y conoce el gas, sería el de velocidad acústica. Entonces, como muchas de las respuestas aquí depende. Sí, cada pozo es un mundo. Y bueno, en ese caso Juan te invitó a ver uno de nuestros webinars que se trata precisamente de eso, de explicar los métodos de cálculo del nivel de fluido, y allí te habla de en qué caso es mejor utilizar uno u otro método. Por acá, José Ferrer también comenta, y creo que con eso cerramos ya este ciclo de preguntas. Recuerden que el cálculo de presión de fondo, o en el caso de PIP, debe considerarse la ubicación relativa del sensor. Bueno, eso lo comentaste, Gustavo, ahorita con respecto a los intervalos. Eso es un factor adicional. Eso venía en la pregunta anterior, que creo que era Jesús el que estaba preguntando con respecto a los ESP y comparación de sensores de fondo contra niveles de fluido de comité. Era que un error común es que se puede tener, la gente considera el intake de la bomba o la parte final de todo del VHA, pero ahí no es donde está el sensor. Entonces hay unos pies de diferencia entre la profundidad del sensor y la profundidad que se carga en el sistema. Entonces asegurarnos de que si vamos a comparar nuestra presión con la presión del sensor, coloquemos en el programa la profundidad del sensor. Yo creo que ahí es donde estaba, y gracias por la aclaratoria, yo no comenté eso, que también genera unos PCI de error. Correcto, exacto, José, muchas gracias. Él habla de eso y obviamente la desviación del pozo. Entonces, excelente tu aclaratoria, José, muchas gracias. Excelente punto, y permito acotar algo más ahí, Samantha, perdón por interrumpir. La desviación del pozo. En muchos casos se olvida la desviación del pozo, y recordemos que estamos hablando de presiones de fondo, presiones hidrostáticas, donde la columna en TBD es lo que se considera para que ejerza esa presión de columna. Entonces, extremadamente importante, si el pozo no es vertical, que tiene que cargar el pozo si se aspira a tener una presión de fondo calculada decentemente. Perfecto, bueno, por acá ya podemos culminar este ciclo de preguntas. Esperamos que
que la información suministrada les haya sido de bastante interés y de utilidad para su operación diaria. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos en este webinar. Y bueno, gracias por sus felicitaciones. Por acá, Gustavo, nos están enviando sus felicitaciones. Gracias y felicidades por la calidad de sus contenidos. Nos sentimos bastante satisfechos por eso. Y por acá quedamos a la orden. Si quedó alguna pregunta al aire, pueden escribirnos al email sales@upcoglobal.com y con mucho gusto los atenderemos. Gustavo también está a su disposición. Muchas gracias a ti, Gustavo, por tu tiempo también, por acompañarnos hoy desde Planta Comiter para realizar esta presentación de esta nueva tecnología que esperamos que, bueno, vemos que es bastante útil. Es una tecnología que nos va a ayudar mucho con la operación diaria. Entonces, gracias a todos. Gracias a ti, Gustavo, y gracias a todos por Chao, participar. muchas gracias. Melimar. Les recuerdo, Sí. que este webinar ha sido grabado y va a estar disponible en un par de días en nuestra canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así es. Bueno, que pasen excelente día y los esperamos en el próximo webinar. Gracias, Samantha, y gracias, Gustavo, por su tiempo y todas las explicaciones. El canal de YouTube ya se los voy a dejar acá para la persona que está preguntando. Allí van a encontrar información de nuestras tecnologías y de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, hemos terminado y bueno, que tengan excelente día y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.